Suscríbete ahora al canal, porque esta historia trata de un convento donde 17 monjas fueron poseídas al mismo tiempo, y donde los gritos aún resuenan en la noche. Era el año 1565, en Sevilla, España. La Inquisición estaba en su apogeo, quemando herejes en las plazas, cazando brujas en cada aldea. Y en medio de ese terror religioso, en el convento de Santa Clara la Real, sucedió algo que ni los inquisidores más experimentados pudieron explicar. Mi nombre es Padre Ignacio de Mendoza, exorcista de la Santa Iglesia, y durante 50 años he luchado contra las fuerzas de la oscuridad. He expulsado demonios de hombres, mujeres y niños. He presenciado manifestaciones diabólicas que romperían la fe del creyente más devoto. Pero nada, absolutamente nada en mi larga carrera, me preparó para lo que encontré en el convento de Santa Clara. Llegué a Sevilla en julio de 1565, llamado urgentemente por el obispo. Padre Ignacio, me dijo con voz temblorosa, tenemos una situación sin precedentes. Un convento completo. Todas las monjas están poseídas. ¿Todas? Pregunté incrédulo. ¿Cuántas son? 17 hermanas. ¿Y la Madre Superiora? El convento de Santa Clara la Real era una estructura del siglo XIII, construida en piedra blanca que brillaba bajo el sol andaluz. Hermoso desde fuera, pero cuando crucé sus puertas, sentí inmediatamente que algo estaba profundamente equivocado. El aire dentro era denso, difícil de respirar. Olía a incienso quemado mezclado con algo pútrido, como carne en descomposición. Las paredes de piedra sudaban humedad a pesar del calor del verano, y había un silencio antinatural, como si el edificio mismo contuviera el aliento. La hermana portería que me recibió era una mujer de unos 40 años, demacrada, con ojeras profundas que sugerían semanas sin dormir apropiadamente. Padre Ignacio, susurró, mirando nerviosamente hacia el claustro interior. Gracias a Dios que ha venido. No sabemos cuánto más podemos resistir. Cuénteme todo desde el principio, pedí. ¿Cuándo comenzó esto? Hace 3 meses, comenzó la hermana portería, su voz quebrándose. Todo comenzó con la hermana Teresa, nuestra novicia más joven. Tenía apenas 17 años, había entrado al convento hace 6 meses. Era devota, dulce, inocente. Una noche, durante los maitines, comenzó a gritar. No palabras coherentes, solo gritos de terror absoluto. Cuando fuimos a ayudarla, la encontramos en su celda, encogida en una esquina, señalando hacia la pared. Está ahí, gritaba. El hombre negro, el hombre sin rostro, está mirándome. Pero no había nadie. La celda estaba vacía excepto por ella. Pensamos que era histeria, continuó la hermana. Una joven impresionable, el estrés de la vida monástica. La Madre Superiora le dio tés calmantes, le asignó penitencias adicionales, le ordenó rezar más. Pero la siguiente noche, otra hermana comenzó a gritar. Y la siguiente. Y la siguiente. En una semana, 5 monjas reportaban ver al hombre negro en sus celdas. Todas describían lo mismo, una figura alta, completamente negra, sin rasgos faciales, que las observaba mientras dormían. Y entonces, las cosas empeoraron. La hermana portería se estremeció visiblemente, sus manos temblando mientras se aferraba a su rosario. Las hermanas comenzaron a cambiar. Sus ojos se volvían completamente negros durante segundos. Hablaban en lenguas que ninguna de nosotras conocíamos. Se despertaban con marcas en la piel, arañazos profundos que formaban símbolos. Hace 2 semanas, durante la cena en el refectorio, la hermana Teresa se levantó de su asiento. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Y entonces, habló. Pero no era su voz. Era la voz de un hombre. Profunda, resonante, llena de odio. Este lugar sagrado será profanado, dijo con esa voz terrible. Tomaremos a todas, una por una. Y cuando terminemos, este convento será nuestro templo. Y entonces se desmayó. Cuando despertó, no recordaba nada. Hice la señal de la cruz. Y las otras hermanas. Todas están manifestando ahora. Algunas peor que otras. La Madre Superiora. Ella es la más afectada. Apenas podemos mantenerla confinada. Me llevaron a ver a la Madre Superiora.
Habían tenido que encadenarla en su propia celda. Lo que vi me horrorizó. La Madre Ángeles había sido, según me dijeron, una mujer de 50 años, digna, piadosa, amada por todas sus hermanas. La criatura que vi encadenada a la pared apenas parecía humana. Su cabello, antes recogido apropiadamente bajo el velo, colgaba salvaje y enmarañado. Su piel estaba pálida como la cera, cubierta de sudor, pero eran sus ojos lo que más perturbaba. No eran negros como esperaba, eran de un rojo brillante, como brasas ardientes. Padre Ignacio, gruñó con voz que no era la suya. El famoso exorcista. ¿Vienes a salvar estas ovejas perdidas, verdad? En el nombre de Jesucristo, te ordeno que me digas tu nombre, dije, levantando mi crucifijo. La criatura rió. No era risa humana. Era el sonido de múltiples voces riéndose al unísono, creando una cacofonía horrible. Nombres, tenemos muchos. Somos legión. Hemos esperado 200 años para reclamar este lugar. Y ahora que estamos dentro, nunca nos iremos. Pasé los siguientes días investigando la historia del convento. En los archivos polvorientos de la biblioteca, encontré algo que me heló la sangre. El convento de Santa Clara había sido construido en 1365, exactamente 200 años antes. Pero antes de eso, en ese mismo terreno, había existido algo más. Una sinagoga. Una sinagoga que fue atacada y quemada durante los pogroms de 1365, con decenas de personas atrapadas dentro. Hombres, mujeres, niños. Todos quemados vivos mientras buscaban refugio en su lugar de culto. La Iglesia, en su sabiduría, decidió construir un convento cristiano sobre las cenizas de la sinagoga destruida, como para limpiar el lugar. Pero nunca bendijeron apropiadamente el terreno. Nunca exorcizaron los espíritus de aquellos que murieron allí con tanto sufrimiento. Y ahora, exactamente 200 años después, esos espíritus habían despertado. No eran demonios. Eran las almas atormentadas de los inocentes masacrados, consumidas por siglos de odio y sed de venganza. Reuní a todas las hermanas en la capilla. 17 monjas, todas mostrando signos de posesión en diferentes grados. Algunas temblaban incontrolablemente. Otras se reían sin razón. Varias tenían los ojos completamente negros. Comencé el ritual de exorcismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente, todas comenzaron a gritar. No gritos de dolor, sino de furia. Voces en hebreo antiguo llenaron la capilla, maldiciendo, blasfemando. No tienen derecho, gritaban las voces a través de las gargantas de las monjas. Nos quemaron, nos asesinaron. Este es nuestro lugar. El crucifijo en mis manos comenzó a calentarse, quemando mi piel. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Y en la oscuridad, escuché algo que nunca olvidaré. El sonido de fuego, crepitando, consumiendo. Y gritos. Cientos de gritos de personas quemándose vivas. En ese momento de oscuridad total, vi algo. No con mis ojos físicos, sino con algo más profundo. Una visión. Vi la sinagoga ardiendo. Vi a las familias atrapadas dentro, golpeando las puertas que habían sido barricadas desde fuera. Vi a los niños llorando, a los padres tratando desesperadamente de protegerlos del fuego. Vi sus últimos momentos, su terror, su dolor, su desesperación. Y vi algo más. Vi cómo sus espíritus, en lugar de ascender, quedaron atrapados. Atrapados por el trauma, por la injusticia, por el odio de aquellos que los asesinaron. Durante 200 años, habían permanecido en ese lugar, su sufrimiento creciendo, transformándose en algo oscuro y retorcido. Cuando las velas se encendieron nuevamente, estaba de rodillas, llorando. No de miedo, sino de comprensión y tristeza. No son demonios, susurré. Son víctimas. Víctimas que se convirtieron en verdugos. Pasé esa noche en oración, luchando con un dilema terrible. Como exorcista, mi deber era expulsar estas entidades, fueran lo que fueran. Pero ¿cómo podía expulsar almas que tenían todo el derecho de estar furiosas? Almas que habían sido brutalmente asesinadas y luego olvidadas. El obispo me presionaba. Expúlsalos, Padre Ignacio. Usa cualquier medio necesario. Quema el convento si es necesario. Pero limpia este lugar.
Pero yo sabía que la violencia solo generaría más violencia. El exorcismo forzado solo empujaría a estos espíritus más profundo en la oscuridad. Había otra manera. Una manera más difícil, pero más justa. Convoqué a todas las autoridades religiosas de Sevilla. No solo católicos, sino también representantes de la comunidad judía que aún existía en secreto en España. Vamos a hacer algo sin precedentes, anuncié. Vamos a reconocer el crimen. Vamos a pedir perdón. En el patio central del convento, donde había estado el altar mayor de la sinagoga, colocamos una placa conmemorativa. Nombramos a cada una de las víctimas que pudimos identificar en los registros antiguos. Encendimos velas en su memoria. Un rabino recitó oraciones en hebreo. Y yo, como representante de la iglesia, me arrodillé y pedí perdón. En nombre de aquellos que cometieron este horror hace 200 años, pido perdón. Su sufrimiento fue real. Su muerte fue injusta. Y su dolor ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Los vemos. Los recordamos. Y les pedimos que encuentren paz. Al principio, nada sucedió. Luego, las hermanas poseídas comenzaron a convulsionar. Pero esta vez era diferente. No era violento. Era como si algo estuviera siendo liberado desde dentro de ellas. Una por una, las monjas abrieron los ojos. Sus ojos normales. Y comenzaron a llorar. No lágrimas de dolor, sino de alivio. La Madre Superiora fue la última. Las cadenas que la sujetaban se rompieron solas, cayendo al suelo con un estruendo metálico. Se levantó lentamente, con dignidad recuperada. Padre, susurró con su propia voz. Los vi. Vi sus rostros. Sintió su dolor. Querían ser recordados. Solo eso. Querían que alguien supiera lo que les pasó. En el aire sobre nosotros, por un momento, vi figuras translúcidas. Hombres, mujeres, niños. Ya no ardiendo. Ya no sufriendo. Solo existiendo. Y luego, con una suavidad que partía el corazón, desaparecieron como humo en el viento. Se habían ido. Finalmente en paz. La Inquisición no estuvo contenta con mis métodos. Me llamaron hereje por trabajar con judíos, por reconocer sus muertos, por mostrar debilidad ante los enemigos de la fe. Fui relevado de mis deberes como exorcista. Pasé los siguientes 20 años en un monasterio remoto, en silencio y penitencia. Pero no me arrepiento, porque las hermanas del convento de Santa Clara recuperaron sus vidas. El convento volvió a ser un lugar de paz y oración. Y las almas de aquellos inocentes finalmente encontraron descanso. Hoy, más de 400 años después, el convento de Santa Clara la Real aún existe en Sevilla. La placa conmemorativa permanece en su patio, recordando a las víctimas del pogrom de 1365. Los turistas la ven sin comprender su verdadero significado, sin saber que marca el lugar donde 17 monjas fueron poseídas simultáneamente, donde un exorcista eligió el perdón sobre la violencia, donde víctimas y verdugos finalmente encontraron paz. Pero a veces, en las noches tranquilas, los monjes que aún habitan el convento dicen que pueden escuchar algo. No gritos, no lamentos, sino cantos. Cantos en hebreo antiguo. Oraciones de agradecimiento de aquellos que finalmente fueron recordados. Y quizás, solo quizás, eso es lo que todas las almas perdidas necesitan. No exorcismos violentos. No más olvido. Solo reconocimiento. Solo memoria. Solo paz. Escribo esto como advertencia y como lección. El mal no siempre nace del diablo. A veces nace de la injusticia humana. Y la única forma de vencerlo no es con violencia, sino con compasión, reconocimiento y justicia. Si alguna vez enfrentan algo similar, recuerden, pregunten primero por qué está allí. Escuchen su historia. Porque a menudo, los fantasmas que nos atormentan son simplemente almas que necesitan ser escuchadas. Y cuando finalmente las escuchamos, cuando reconocemos su dolor y su humanidad, es cuando pueden liberarse. Y es cuando nosotros también podemos liberarnos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, de los vivos y de los muertos, de las víctimas y de aquellos que, con las mejores intenciones, perpetúan su sufrimiento al olvidarlos. Porque al final, todos merecemos ser recordados. Todos merecemos paz.